Bienvenidos a un nuevo capítulo del Dínamo, un programa de cultura general, debates científicos, libre pensamiento, debates sobre las ideas, discusiones sanas y todo lo que tenga que ver con el pensamiento científico, filosófico, lógico, todo se encontrará en este programa. ¿Cómo va, estimado señor César? ¿Cómo le va, ¿Qué Mariano? nos trae hoy? Bueno, hoy tenemos nuevamente en boga el planeta Marte, Sí, porque la NASA hace 2 días de lo que estamos grabando este programa, anunció o publicó, dio a conocer cuatro trabajos científicos en los que habla que Marte hace unos 3.000 millones de años tenía una atmósfera muy similar a la de la Tierra, quizá un sí, poco más densa. sí, incluso un poquito más densa se habla. Exactamente. ¿Dónde está ¿Por qué hoy día no tiene atmósfera Marte? Bueno, una de las suposiciones es que el núcleo, al Marte a ser menos masivo que la Tierra, el núcleo se fue enfriando, esto hizo que el campo magnético se fuera debilitando y las tormentas solares, es una de las teorías, Sí, las tormentas solares fueron barriendo esta atmósfera y con el tiempo hizo que el agua, la gran cantidad de agua que había en el planeta se evaporara y se perdiera junto con el dióxido. exactamente. Eso es redondeando lo que pasó, Exacto. o lo que suponen que pasó. Sí, exactamente, porque el Sol en sus comienzos del sistema solar, calculemos que el Sol tiene 5.000 millones de años, más o menos, el sistema solar de antigüedad, era mucho más activo que hoy en día. Por lo tanto, las tormentas solares, las fulguraciones, las llamaradas solares, la emisión de protuberancia de material solar era mayor. El viento solar está formado principalmente por partículas ionizadas. Estas partículas se desvían a partir de campos electromagnéticos o campos magnéticos. Entonces Marte en un inicio tenía su campo magnético fuerte o parecido, similar al que tenemos hoy en día en la Tierra. Pero al enfriarse su núcleo, por tener menor masa, la tasa de enfriamiento fue mucho mayor, se debilitó el campo magnético, como bien lo dijiste recién, y dejando expuesto la superficie del planeta al viento solar. Este viento fue barriendo efectivamente la atmósfera, al caer bruscamente la presión, el agua hierve, los gases se pierden y al tener Marte menos gravedad que la Tierra, bastante menos, se van al espacio. Esta es la hipótesis más probable, porque hay otras hipótesis. Podría haber sido que el dióxido de carbono, que es el principal gas de invernadero que hay en Marte, tiene cerca de un 90 y pico por ciento de dióxido de carbono, se podría haber depositado en rocas en forma de carbonatos. No es así porque los artefactos que están actualmente en Marte trabajando, los rovers, No que son encontraron varios, vestigios. no encontraron vestigios de gran cantidad de rocas eh, con carbonatos. De manera que la hipótesis de que la atmósfera de Marte haya partido hacia el espacio raudamente con el viento solar es la más factible. ¿Por qué no ocurre con la atmósfera de la Tierra? Bueno, Es una buena pregunta. es una pregunta atemorizante. No ocurre porque justamente tenemos un campo magnético que es miles de veces más potente que el de Marte. Marte tiene un 2 milésimas, el campo magnético de Marte es 2 milésimas del terrestre. En la Tierra tenemos un poderoso campo magnético que hace que estas partículas del viento solar se desvíen y no peguen de lleno, no barran la atmósfera. Y por consiguiente se iría también todo el agua, como ocurrió en Marte. Ese es el descubrimiento. Cuando nosotros leímos la noticia, seguimos en directo la conferencia de la NASA del jueves, pensamos que iba a ser más espectacular el anuncio, pero Sí, sigue siendo espectacular. sigue siendo. Ya se sospechaba de esto, se sabía que la presión en Marte es de 600 pascales nada más, es en menos del 1% de la terrestre. La presión que hay en Marte, en los gases de Marte, de la atmósfera, es la misma que hay acá aproximadamente a 40 kilómetros de altitud. Obviamente un avión no podría volar en Marte, porque la fuerza de sustentación que necesita un avión la obtiene de la resistencia del aire. En Marte no Exacto. podría volar, tendría que ser miles de veces más grande el ala de un avión para poder sustentarse en esa atmósfera. Y motores mucho más potentes quizá Motores más también. potentes para lograr la velocidad tangencial que le dé la sustentación. Pero bueno, Marte actualmente es así porque se le borró su atmósfera gracias al viento solar o a causa del viento solar. La pregunta más directa sería, ¿habría vida en esa época?
cuando todavía Marte era habitable hace 3.000 millones de años? Bueno, hay voces que dicen que la NASA nos está preparando Sí. para hacer un anuncio mayor con respecto, hasta algunos se atreven a decir, una civilización que estuvo en Marte hace 3.000 millones de años. No, Perdón. Bueno, respetemos todas las ideas. sí, por El favor. tema con esto es bastante lógico de pensar eso, por supuesto. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría haber habido una civilización? El problema es que Marte perdió su atmósfera hace mucho tiempo. Cuando Marte perdió su atmósfera, acá en la Tierra estaban viviendo organismos unicelulares. Ni siquiera había ocurrido la explosión del Cámbrico, que ocurrió hace 600 millones de años. Era muy anterior al Cámbrico. Es decir, que acá solamente había células, procariotas creo que eran incluso. Exacto. Entonces, Marte tampoco tuvo tiempo de desarrollo. La vida en Marte se tendría que haber desarrollado de forma vertiginosa. Casi al mismo tiempo de que se genera el planeta. Bueno, incluso después, si se desarrollaba la vida, tendría que haber habido una convergencia de caracteres gigantesca para que después en la Tierra, 2.000 millones de años después, surja un organismo similar al que surgió en Marte 2.000 millones de años antes. Sí, es Está bien, verdad. la convergencia de caracteres ocurre en la naturaleza, pero esta debería haber sido fenomenal para que se den tantas características similares. Supongamos que la teoría de la panspermia es cierta. Supongamos que Marte y la Tierra fue sembrado En, artificialmente, no, en diferentes momentos. en diferentes momentos, o en el mismo momento, porque la Tierra, la vida en la Tierra se originó casi inmediatamente después que se enfrió, hace 3.800 millones de años. Hay vestigios de que ya había organismos unicelulares. Entonces, supongamos que Marte y la Tierra fueron eh, sembrados naturalmente en la misma instancia. Por lo tanto, deberían tener ancestros comunes. Si encontrásemos bacterias fosilizadas en Marte, deberían tener ADN igual que la de acá, todo lo Exacto. mismo, ¿no? Bueno, en Marte la vida terminó bruscamente con estos fenómenos que dicen que duró solo algunos millones de años. En términos astronómicos es segundos. ¿Y por qué después de pasados 2.000 millones de años en la Tierra se va a originar una vida similar a la de Marte en esa época? Sí, no hay una explicación. Ese sería un punto muy flojo de las teorías que afirman que en Marte hubo vida superior, que hicieron pirámides, que hicieron estatuas y todo eso. Sí, Tiene se asienta sobre pies de barros esa teoría, si me permite la si la expresión. atmósfera se hubiese perdido en tiempos mucho más cercanos, Ah, quizás ahí, bueno, ahí sí. entonces, como dice el título, Mariano, tenemos que decirle adiós a la terraformación del planeta Exactamente. El rojo. título fue puesto por ese motivo, porque durante muchos años se barajó la idea de terraformar Marte. ¿Qué significa esto? Transformar el planeta inyectándole básicamente gases de invernadero para elevar su temperatura promedio, que actualmente ronda los 60 grados bajo cero, con temperatura extrema de 100 y pico grados bajo cero en los polos, y lograr un ambiente similar al de la Tierra, por eso terraformar. Pero claro, ahora con esto adiós a la terraformación, porque ¿para qué nos vamos a molestar en inyectarle gases, en lograr que, porque una de las teorías de la terraformación es utilizar bacterias que oscurezcan la superficie de los polos, por ejemplo, mientras ellas se alimentan, oscurecen los casquetes polares, el color oscuro absorbe la energía solar, calienta los casquetes polares se derriten, se evapora gran cantidad de agua y dióxido de carbono y comenzamos a aumentar la densidad atmosférica hasta lograr un buen porcentaje del terrestre. Con una atmósfera de la mitad de la presión nuestra ya hay condiciones de terraformación. La terraformación de planetas no es para nada una fantasía, es totalmente factible hacerlo. Por supuesto que lleva muchas generaciones de seres humanos lograrla. Exacto. Pero con esto adiós a la terraformación porque Marte está inactivo geológicamente. Por lo tanto, cuando el Sol despierte en sus famosas temporadas de cada 22 años tiene el ciclo solar dura, y una tormenta solar vaya apuntando justo para Marte, le va a borrar gran parte de esa atmósfera que se le acabó Nuevamente. de crear. ¿Y quién va a ir a vivir a un planeta sabiendo que en algún futuro puede ocurrir de vuelta un desastre como lo que ocurrió? O como simplemente ir drenándole los gases, como está ocurriendo actualmente. El Exacto. dióxido de carbono hoy de Marte se está yendo a razón de 100 gramos por segundo. Parece poco, pero es enorme el número ese. Exacto.
Saquen la cuenta durante el año cuánto va a ser. Bueno, y un temita, debido a que estos trabajos científicos se publicaron en base a experimentos que se hizo con la sonda MAVEN, Sí, que fue puesta en órbita en el 2014. en En el 2014 comenzó a ser 2014. operativa la MAVEN. Concretamente, bueno, tenemos la cifra por ahí, tenemos que dejarlo más a la vista. Pero en 2014 comenzó. Perfecto. La producción nos tiene que dejar los carteles más a la vista Sí, por para favor, la producción. próxima. Bueno, en fin, hay gente de la comunidad internet que también tiene programas de divulgación científica que se apoya, si se quiere el término, en que fue en estos descubrimientos de la escasa presión del planeta para defender la postura de que el rover que hoy día está y los anteriores que Sí, están en Marte no pueden haber llegado. aterrizado. ¿Por Claro, qué? Porque se hubiesen estrellado literalmente a la velocidad de entrada, no hay forma de frenarlo, los paracaídas no se hubiesen abierto. Entonces que es todo una puesta en escena de Estados Unidos para demostrar cierta supremacía, si se quiere, contra las otras potencias espaciales que hoy día están representadas por Rusia nada más, porque China también, ¿no? China se está acercando, pero le falta. O sea, Sí, las dos potencias espaciales presentes hoy día son Rusia y Estados Unidos y Rusia. China está ahí, pero le falta le todavía. falta. Muchos dicen, bueno, qué casualidad que Rusia intentó poner también una sonda y se le estrelló en el planeta rojo, entonces qué vivo que son los estadounidenses, y ponen en Claro, duda todo ponen en esto. duda la... Está bien, nosotros respetamos como siempre todas las teorías, todas las hipótesis, pero digamos que es viejísimo el cálculo que se puede hacer para saber si es posible abrir un paracaídas en Marte y frenar la sonda o frenar directamente el vehículo antes que se abra el paracaídas. Eso cualquier libro de mecánica de los fluidos de nivel universitario, de primer año de la facultad, te permite hacer los cálculos y saber si en una atmósfera de 600 pascales, que parece poco, es menos del 1% de la terrestre, pero es un número gigantesco comparado con el vacío o con el casi vacío que hay en el espacio. Exacto. Entonces, la sonda, cuando va en caída libre hacia el pozo gravitatorio que es Marte, lo hace aproximadamente a una velocidad de 20.000 kilómetros por hora. Son 5.000 metros sobre segundo. 5.000 metros segundo. A esa velocidad, cuando se encuentra con las capas superiores de esta atmósfera tenue, terriblemente tenue, pero sin embargo con gran cantidad de moléculas, porque son enorme la cantidad que hay en esa, el rozamiento es tan intenso que produce una fuerza de aproximadamente 40.000 kilogramos fuerza de frenado. Es decir, que en cuestión de minutos, la sonda pasa de tener 5.000 metros por segundo a tener aproximadamente 400 metros por segundo. Eso es un cálculo que no necesita venir la NASA a decírtelo, ¿eh? No, Se no. puede hacer Porque, tranquilamente. claro, acá no hay que usar el argumento del Magister Dixit. Y porque lo dice el maestro es así. Porque lo dice la NASA o porque lo dice el gurú de turno que podemos ser nosotros, cualquier persona. No, mira, porque lo dice tal. No puede ser, porque viste que en Marte no hay... No, no. Agarremos un libro de física, de mecánica de los fluidos. Hagamos la cuenta y te da ese número. Te da que el rozamiento a 5.000 metros por segundo es aproximadamente, para una sonda del tamaño adecuado, uno tiene que ir a buscar en internet el tamaño de la sonda, todo, ¿no? Bueno, entonces, el frenado es aproximadamente un 90% de la velocidad que traía. Luego sí podemos abrir un paracaídas muy grande y resistente para seguir frenándola algunos minutos más. Ese paracaídas sirve para frenar porque el rover va dentro, va encapsulado, está protegido. Exacto. De hecho, hay muchos Hay videos más, que hay explican más esto, no me lo recursos voy a poner a además. explicar ahora porque tampoco me lo voy a dar pero ya le digo, cualquiera puede hacer el cálculo. Bueno, incluso después utilizan otros métodos de frenado porque el paracaídas tampoco frena al 100%, utilizan esferas neumáticas que rebotan, Primero prende unos retrocohetes que la frenan retrocohetes, porque nuevamente. ya cuando viene a 400 metros por segundo ya es más fácil frenarlo. Ya es el trabajo fino o grueso, si se quiere, ya se hizo con la sonda cuando entró allá arriba, que logra temperaturas superficiales de miles de grados el material. Exacto. Este trabajo del rover, Sí, y creo que los anteriores, el Curiosity. el Curiosity y los anteriores, no recuerdo el nombre, pero también tienen toda esta conjunto de herramientas o de recursos, ¿verdad? Bueno, se aprovecha de la atmósfera para ese frenado inicial tan Inicial, grande, después abre un paracaídas inmenso,
Bien. Después prende unos retrocohetes y finalmente infla unas esferas que hacen que el golpe final, que igual, si bien es menor, igual Quizás sea podría 100 dañar. kilómetros por hora, 50, bueno, lo que sea. Exacto. Hace que rebote como una pelota, se forma una gran pelota de esferas menores y el rover va rebotando hasta que se detiene finalmente, se desinflan estas pelotas y se abre y se libera el rover. Claro. Más allá de todo esto, si algunos recuerdan el momento del rover, que es el que yo tengo más fresco, también se temía de que algún sistema del vehículo se podría haber dañado porque el golpe igual es bastante Sí, sí, importante. porque incluso puede ocurrir que levante el polvo marciano, el regolito, y caiga sobre los paneles solares y lo haga inactivo en cuestión de horas. Bueno, hay Claro. muchas cosas que ellos, Que temían que podía suceder. como bien Por vos suerte no dijiste, sucedió. muchas pruebas han fracasado, miles de pruebas le fracasan y otras funcionan. Digamos, no podemos negar que allá hay aparatos midiendo, porque si no todas las imágenes que vienen, es muy difícil. Hay otra cosa que se puede hacer, porque claro, uno dice, "Y dame pruebas". Bueno, apuntemos un telescopio de los más poderosos hacia Marte. Saquemos una imagen, los científicos lo harán, nosotros no, porque no tenemos telescopio poderoso. Saquemos una imagen, por supuesto, en muy baja resolución comparado con las resoluciones de estos vehículos. Comparemos ambas imágenes y van a ver que coinciden en su totalidad con respecto a los detalles gruesos. Todo coincide. Es decir, la imagen que saca el vehículo que está orbitando Marte es la misma que sacaría un telescopio, pero con mucha mayor resolución. Es decir, los vehículos están allá, los vehículos están en la superficie de Marte trabajando, eso no lo podemos negar. Por supuesto, O se puede negar, pero hay que demostrarlo que no están, es muy difícil. Sigue siendo difícil demostrar todo. las ¿Qué pasó? teorías... Ah, está. ¿Sigue igual el Sí, sí, sistema? sigue. Estamos en el ¿Estamos aire. grabando? Sí, sí. Las teorías, bueno, las teorías conspirativas existen en todo lo que tiene que ver con todo, Que si está se bien que así quiere. sea, porque no hay justamente, si nosotros dijimos que el argumento de autoridad no vale, bien, está perfecto, que se cuestione todo, pero que no se ponga la creencia de por medio. Y yo creo que, no, la creencia no sirve para nada acá. No es cuestión de creer o no creer, hay que demostrarlo. Y hay que demostrarlo científicamente, hay que demostrarlo lógicamente. Es muy común que se diga esto. Che, ¿vos creés en los extraterrestres? Claro. No. La cuestión no es si yo El che es muy creo, nuestro, el pero che es muy bueno, nuestro y somos... La cuestión no es si yo creo o dejo de creer, la cuestión es qué probabilidad hay de que haya extraterrestres. exacto. ¿Qué teorías me avalan para yo decir que puede llegar a haber mundos habitados? No es una cuestión de creencias, porque la creencia y la fantasía o la Van forma de de la no mano. van de la mano. Si yo digo, yo creo en los extraterrestres, vos me decís, yo no creo, listo, se terminó la Se terminó, discusión. no se ¿Qué vamos a puede discutir discutir? más. Si no es una cuestión de creencia, es una cuestión de hechos, de teorías, de postulados, de Yo creo en los probabilidades. hobbitses, Claro, yo por creo en los ejemplo. hobbits. Por eso, a mí no me gusta criticar a nadie. Nosotros tenemos larga data de discusiones, somos hermanos, vivimos discutiendo, pero discutiendo sanamente. Nunca nos peleamos. ¿Por qué no nos peleamos? Porque hay que discutir sobre las ideas. Exacto. Si alguien afirma que en Marte no están los rovers, bueno, discutámoslo, no necesitamos pelearnos. No, no, para nada. Pelearnos no. Discutamos, abramos un libro de física a ver si puede ocurrir que se frene o no, como dijimos recién. Otro de los argumentos era Sí, que, bueno, justamente yo creo que lo mencioné cuando redondeaba un poco la idea, era que qué casualidad que Rusia había fallado en sus intentos de poner sí, falló. algún vehículo. Sí, falló. Por supuesto, como también falló Estados Unidos y lamentablemente falló dos veces en una En persona. tecnología que ya estaba aprobada y perdió astronautas en el desastre Claro, del Columbia y en el del Challenger también. sí. De hecho, en el presente, los únicos vehículos de salida que llevan suministro y astronautas a la Estación Espacial Orbital son las Soyuz rusas, porque Estados Unidos tiene frenado, está El investigando un nuevo transbordador. vehículo, un transbordador, justamente para evitar que nuevamente... Entonces, ni los rusos, ni los estadounidenses, ni tampoco lo serán los chinos, lamentablemente son infalibles. No, no, Se equivocarán como todos. la ciencia avanza gracias al ensayo y el error. Eso Exacto. fue lo primero que se hizo por parte del ser humano en la antigüedad y se sigue haciendo hoy en día. Lamentablemente, los fallos con vidas humanas son terribles, pero los fallos con artefactos, bueno, se rompió. El Phobos Ground de Rusia ni siquiera salió de la atmósfera terrestre. Algunos dicen que se No, estrelló, pero no, se estrelló se acá. estrelló acá porque ni siquiera pudo superar las capas superiores de la atmósfera. Es decir, fue frenándose gracias justamente a 100 kilómetros de altura, que
100 y pico kilómetros es el límite para un satélite. Ya a esa altura se cae irreversiblemente. Es una atmósfera cientos de veces menos densa que la de Marte, a 100 kilómetros acá en la Tierra. Sin embargo, los satélites cuando se encuentran con esa atmósfera tan tenue, rozan y se caen en espiral a la Tierra. Exacto. Se los frena terriblemente esa atmósfera tan poco densa. Bueno, En fin. pero para redondear, la noticia fue esa, Sí, fue esa. que tenía una atmósfera similar a la Tierra, con lo cual tenía lagos, ríos, cataratas, en fin, Sí, probablemente agua dulce y salada, en fin, tenía todas las condiciones para para albergar vida de algún tipo. No bien. necesariamente una civilización, como se especulaba, Vida o alguna microbiana seguro. vida microbiana seguro, quizá bueno, no lo sabemos hasta que no se descubra, se sigue No lo investigando. sabemos. Permanezcamos abiertos de mente. Sí, exactamente. Así que bueno, yo creo que por hoy terminamos este programa, Mariano. Terminamos. Fue Se un nos ha ido el gusto tiempo. compartirlos. Cualquier cosa comenten, suscríbanse si tienen ganas, si les gustó el video, aporten con sus teorías, Con sus los likes hipótesis. que con nos los likes. ayudan. Bueno, Muy bien. hasta el próximo programa. Hasta luego, gente. Adiós. Adiós.